La seguridad y la salud en el trabajo son disciplinas enfocadas a la reducción de los riesgos de trabajo, accidentes e incidentes, así como las enfermedades laborales. Este proyecto está enfocado a la industria marítima, la cual tiene un gran impacto en la derrama económica de México, pero a su vez hace uso en sus actividades de recurso humano expuesto a riesgos. Mi compañera Ciania les hablará más del tema. Si bien los beneficios económicos del transporte marítimo son importantes, también es importante detectar que existen factores asociados a las actividades laborales que realizan los colaboradores de estas industrias mismas que también ponen en riesgo su integridad, condicionando ya sea su salud a corto o a largo plazo. En el caso de los trabajadores marinos, los riesgos ergonómicos a los que están expuestos, sumados a los riesgos psicosociales, pueden tener impactos negativos tanto físicos como los trastornos musculoesqueléticos y mentales como los trastornos de ansiedad, fatiga, alteraciones del sueño, dificultades en la concentración o adaptación, así como estrés grave. Una tripulación con un nivel de bienestar físico y mental, así como una satisfacción laboral alta, va a generar también un ambiente laboral y condiciones de trabajo seguras y saludables. Por ello, el presente trabajo está diseñando o para un programa de intervención que contribuya a la reducción de factores de riesgo ergonómico y psicosocial en una empresa naviera, específicamente de aplicada a la embarcación Stanford Bateleur. Por tanto, en la siguiente diapositiva podemos observar que sí, el transporte marítimo es una pieza fundamental a nivel de la industria económica en México y también la tripulación con bienestar y satisfacción laboral nos va a ayudar a que los colaboradores tengan un mejor nivel de vida y calidad. Como siguiente rubro tenemos el entorno de trabajo, del cual nos hablarán mi compañera Teresita. Así es. Para iniciar con la identificación de los riesgos de trabajo, que es uno de los objetivos específicos de este proyecto, necesitamos analizar cuál es el entorno en el que se desarrollan las actividades. La embarcación es propiedad de la compañía Stanford Maritime y está operada por la compañía Marisa de México. En la diapositiva podemos ver cuál es el alcance de los servicios que brinda la empresa marítima. El Stanford Bateleur está enfocado a la generación y el acondicionamiento de fluidos. Aquí podemos ver cuál es la estructura y el desarrollo de las actividades en base a las áreas de trabajo. Se tienen 7 cubiertas que están todas distribuidas de manera vertical. A su vez, en cada una de estas cubiertas existen diferentes puestos de trabajo y diferentes entornos. En total, la embarcación cuenta con 32 trabajadores. El organigrama de trabajo de la embarcación está determinado a 3 áreas principales: el área de cubierta, el área de máquinas y el área de planta de lodos. El área de cubierta y su personal desarrolla sus actividades en las cubiertas E, D, C, en las cuales también se pernocta. Ellos lo que hacen es el control de los sistemas de navegación y comunicación de la embarcación. El departamento de máquinas realiza todo lo que es el sistema de propulsión y todo el control de los sistemas que hacen que el barco tenga propulsión y posicionamiento. Y a su vez la planta de lodos, que es la que en este caso genera y acondiciona los fluidos que la embarcación trasiega a las plataformas marítimas. Podemos ver aquí cuál es el organigrama con las tres áreas de trabajo que ya habíamos identificado en la diapositiva anterior. Y aquí cabe recalcar, y es muy importante señalar, que todo este personal, las 32 personas, están en jornadas diurnas y nocturnas de 12 por 12, es decir, 12 horas están activos laborando y 12 horas están de descanso. En la aplicación de las metodologías para evaluar los factores de riesgo psicosociales
y factores de riesgo y los factores de riesgo ergonómicos, primero determinamos, además de las metodologías, cuáles iban a ser las unidades de análisis en las cuales íbamos a aplicar este estudio. De la evaluación del entorno de trabajo, determinamos que existen categorías que por sus actividades y áreas están expuestas a factores de riesgo ergonómicos y psicosociales. Para el factor de riesgo ergonómico, identificamos que 7 categorías serían las que iban a ser analizadas, y para el factor de riesgo psicosocial sería el total de las 14 categorías, que vendrían siendo los 32 trabajadores. Mi compañera Ciania les va a comentar el tema de la evaluación de riesgo ergonómico y antropométricos. Así es, en este apartado a nivel ergonómico, para la comprobación de la existencia de posibles trastornos musculoesqueléticos provocados por la interacción entre los trabajadores y la naturaleza de sus funciones, se aplicaron diversas metodologías que permitieron identificar y evaluar estos factores de riesgo. En la tabla que podemos ver en la diapositiva, se identificaron las categorías que tienen un riesgo ergonómico presente. En la mayoría de ellas observamos que son las posturas forzadas. Asimismo, obviamente, en este caso, a nivel inicial se determinaron las medidas antropométricas que nos ayudaron junto con el uso de una cinta métrica. ¿Esto por qué? Para determinar el índice de masa corporal e identificar si estos contribuían o si estos factores contribuían a aumentar la posibilidad de la presencia de riesgos musculoesqueléticos. En la siguiente diapositiva podemos observar que para el nivel de manejo manual de cargas se identificó de acuerdo a al análisis visual que la posición de marinero es la única categoría que realiza manejo manual de cargas. A su vez, esta posición de marinero realiza la recepción de provisiones, la limpieza y el mantenimiento de las zonas. En este caso, la tripulación cuenta con 4 colaboradores realizando estas actividades de apoyo en jornadas de horarios de 11 horas con una exposición real de 11 horas, lo que podría conllevar en dado caso a presentar trastornos musculoesqueléticos. Debido a que la categoría identificada con factor de riesgo para manejo manual de carga son un total de 4 trabajadores, se decide tomar el total de los 4 marineros para la muestra de análisis general. Por tanto, se identificaron, en este caso, como podemos ver en la primera gráfica, que los colaboradores, 2 de ellos presentaron índices de masa corporal que nos arrojaban 2 sobrepeso y 2 de ellos con obesidad grado 1. Ahora, posteriormente a la evaluación de estas medidas para determinar el índice de masa corporal, se hizo la aplicación del cuestionario de Cuerinca, que en este caso se utiliza para detectar síntomas musculoesqueléticos iniciales, sobre todo de los últimos 12 meses. En este caso, en el estudio de los 4 colaboradores, se identificó que ninguno de ellos presentaba ningún trastorno musculoesquelético en los últimos 12 meses. Esto concluyendo que, a pesar de que los colaboradores tienen un índice de masa corporal por arriba de lo ideal, no se identificó una relación explícita entre el índice de masa corporal y la presencia de trastornos musculoesqueléticos. Y por otro lado, ahora pasaremos al área de posturas forzadas que les explicará mi compañera. Es correcto, Sania. En el ámbito de posturas forzadas ya detectamos que habían categorías que están expuestos a este riesgo. Aquí tenemos los resultados globales. Para llegar a esta conclusión, decidimos aplicar la metodología OWASP y los criterios de riesgos que ya están establecidos en las tablas de este método. En visita en la embarcación se tomaron evidencias en video en los cuales evaluamos y pudimos observar cuál era la evolución de la carga postural de todos los trabajadores evaluados, y pudimos sacar en total 30 muestras de cada trabajador.
Al identificar cada una de la progresión postural y en este caso asignar una valorización de los riesgos que nos arrojaba la tabla, pudimos determinar que de todos los trabajadores evaluados, es decir, las 7 categorías, tuvimos como resultado que el nivel 3, que sería en este caso el nivel más alto, lo obtiene la categoría de marinero. Esto por la naturaleza de sus trabajos, como comentó mi compañera Ciania, esta categoría de trabajo realiza mantenimientos, recepción de provisiones y en este caso a veces pintura, aplicación de pinturas. En el nivel de riesgo 2 obtuvimos a dos resultados, 2 categorías de puesto de trabajo, que serían las de jefe de máquinas y las de, en este caso, motorista, debido a que realizan mantenimientos correctivos y en algunas ocasiones pasan mucho tiempo en una posición de falta de confort. El resto de las categorías evaluadas tuvieron como resultado un nivel de riesgo 1, por lo cual en ellas no vamos a tomar medidas correctivas o preventivas. Nos vamos a enfocar en base a los resultados a las categorías de marinero, jefe de máquina y motoristas, en donde sí debemos de establecer acciones para evitar posibles enfermedades por trastornos musculoesqueléticos al mediano y al corto plazo. Del nivel de riesgos psicosociales, mi compañera les ahondará en el tema. Así es, compañera. Los factores de riesgo psicosocial representan condiciones de trabajo directamente relacionadas con cuestiones como cuánto trabajo se debe realizar, en qué periodos, con qué velocidad, asimismo como el nivel de conocimiento o incluso las habilidades que se tienen para desarrollar el puesto de trabajo. La norma como tal define a los factores de riesgo psicosocial o los clasifica en ciertas categorías como condiciones en el ambiente de trabajo, carga de trabajo e incluso falta de control sobre él, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo. Ahora bien, en este caso, por norma y de acuerdo a la selección y la muestra que tenemos, que es un total de 32 trabajadores divididas en 14 categorías, se utilizan las guías de referencia 1 y 2 para la aplicación en este nivel. En la guía de referencia 1, que es el cuestionario para identificar acontecimientos traumáticos severos, aquellos trabajadores que los han tenido, este cuestionario obviamente se aplicó a los 32 trabajadores de la tripulación a bordo de la embarcación por departamento, tanto de cubierta, máquinas y planta de lodos en un periodo de aproximadamente 2 días. Y para la guía de referencia 1, que en este caso nos detecta específicamente los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos los trabajadores. En la guía de referencia 1 podemos observar como resultado en esta gráfica que ninguno de los trabajadores refirió haber presentado o haber tenido un antecedente de algún acontecimiento traumático severo, por tanto ninguno de ellos requirió una atención clínica. Para el nivel, a nivel de la guía de referencia 2, las categorías que observamos en la tabla, en la diapositiva, los factores propios de la actividad y organización del tiempo de trabajo son las que nos resultaron con un nivel de riesgo medio y los dominios sobre todo en la carga de trabajo, jornada de trabajo e interferencia en la relación trabajo-familia, condicionando esto un riesgo general a nivel medio en el que se considera que se deben implementar medidas, las cuales veremos más adelante en el diseño del programa. A continuación, mi compañera les hablará sobre este programa de intervención preventiva. El propósito del desarrollo de este proyecto era precisamente la identificación, reconocimiento y evaluación de los factores de riesgo, tanto ergonómicos como psicosociales. En las anteriores diapositivas pudimos ya ver cuál fue la aplicación de la metodología y los resultados. Y de esos resultados obtenidos, los tomamos como entrada para hacer el desarrollo del programa de acción preventiva, que es el propósito y objetivo principal de este proyecto. Hicimos 2 programas, uno enfocado a factor de riesgo psicosocial y otro ergonómico.
Y obviamente, en este caso, el programa de prevención ergonómica fue diseñado en base a poder reducir tanto el nivel de exposición o el tiempo de exposición o la frecuencia de las categorías cuyo valor fue alto, que son marinero, motorista y jefe de máquinas. Aquí podemos ver cuál es el programa propuesto. Tenemos las acciones, los responsables y en este caso se están planteando la implementación y en este caso la de las acciones en los 6 meses posteriores, con cuáles son las fechas de inicio, compromiso y los porcentajes de avance de este programa. Dentro de los enfoques principales, las medidas son organizativas, administrativas, en este caso técnicas y por supuesto de formación, ya que queremos impactar el nivel de riesgo y la frecuencia de estas 3 categorías. Definimos acciones enfocadas a la implementación de, la implementación de pausas activas, estiramientos previos a las jornadas de trabajo y la rotación de tareas. Todo esto como medida responsable de la Gerencia de Seguridad y de Salud Ocupacional. De las medidas administrativas, el diseño de los procedimientos de trabajo seguros, enfocados a los mantenimientos anticorrosivos y a los programas y procedimientos de trabajo. Por supuesto, la vigilancia médica, auditorías ergonómicas y la implementación y evaluación continua de KPIs que tienen que ver con el seguimiento médico, en este caso enfocados a enfermedades ocupacionales y accidentabilidad. Las medidas técnicas están enfocadas a impactar o a reducir el nivel de esfuerzo de los trabajadores y fueron planeadas considerando que los trabajadores pasen mucho menos tiempo en posturas forzadas y serían el suministro de poliplastos, la colocación de diferenciales en la sala de máquinas, la adquisición de las piquetas y herramientas neumáticas y el mantenimiento de los pisos en cubierta de carga, la programación en su caso. Y las medidas de formación van enfocadas a lo que nos solicita la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la capacitación de los riesgos en el manejo manual de cargas, en la carga postural, en la formación en herramientas y en el entrenamiento de los procedimientos operativos. Mi compañera Ciania comentó cuando vimos la parte de la evaluación y los resultados de los factores de riesgo psicosociales, los dominios con más alto índice o nivel estaban enfocados en la carga de trabajo, la jornada, la interferencia en la relación trabajo-familia y la falta de control sobre el trabajo, ya que las personas, en este caso los colaboradores del sector offshore, pasan tiempos de embarque de 28 por 28, buscamos diseñar medidas que redujeran esta percepción de los trabajadores de sentirse aislados de sus familias, por lo cual igual diseñamos un programa proyectado a 6 meses con responsabilidades, inicio, fin y avances. Las medidas están enfocadas a organizativas, administrativas, técnicas y de formación. Lo primordial aquí a señalar es que se planean reducir los embarques de 14 por 14. Esto ya se realiza en otras embarcaciones de menor tonelaje y se propone en este caso para impactar la percepción de la interferencia en la relación trabajo y familia. Para lo que es la falta de control sobre el trabajo, se están proponiendo acciones de formación, acciones técnicas también, y a su vez el incentivo de apoyos económicos para que las personas puedan hacer su actualización de competencia. También como suministro estamos requiriendo o proponiendo suministro para que los trabajadores puedan realizar deporte a bordo. Mi compañera Ciania les va a comentar cuáles son las conclusiones de este proyecto. Ok, la presente investigación, muchas gracias, está enfocada justamente a que el transporte marítimo es vital para la economía mexicana, pero también nos presenta al mismo tiempo las condiciones laborales que exponen a los trabajadores a riesgos ergonómicos y psicosociales significativos.
En este caso, no se evidenció sintomatología musculoesquelética severa en los trabajadores o en los marineros evaluados. También tenemos que hubo presencia de condiciones de sobrepeso y obesidad que, aunque no estuvieron estrechamente relacionados con la presencia de trastornos musculoesqueléticos, no deja de ser importante la atención a este control nutricional dentro de los trabajadores. Los largos periodos de embarque también, los turnos laborales extendidos y la ausencia de contacto familiar van a incidir generalmente en el bienestar emocional y el estrés de los trabajadores. Asimismo, es importante o se destaca esta importancia de establecer controles operacionales y estos procedimientos de seguimiento continuo de forma que se pueda monitorear la evolución de los factores de riesgo y la efectividad de las intervenciones implementadas. Agradezco la atención a nombre de mi compañera Teresita Madrigal López y una servidora, Cienia Sánchez Medina.